Hola, apreciados estudiantes de mi campus virtual, les saluda su profesora Jenny Velandia. Para mí es muy grato poderles dar una calurosa bienvenida a nuestro campus, sobre todo porque esta materia comienzan a cursarla nuestros alumnos nuevitos, entonces los que apenas están recién desempacados, que tienen toda la ilusión de poder terminar sus estudios en esta metodología virtual. Entonces, paso a explicarles que dentro de la plataforma hay algo que se llama Masterclass, que son clases grabadas del docente explicándole a los alumnos los puntos más básicos de la materia y que pues se puedan apoyar tanto en estas clases que son grabadas junto con todo el texto que encuentran en la plataforma, así como también el resto de videos explicativos. Entonces, para mí, pues realmente es muy emocionante poderles dar esa bienvenida a ese acercamiento que están haciendo a la virtualidad. La materia de alfabetización digital está encaminada a que el estudiante sea capaz de establecer una conexión realmente aproximada a lo que ha sido el proceso por el cual se ha dado las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones que se conocen con el nombre de TICs, en dónde fueron sus orígenes y cómo pues han seguido una serie de sucesos para que el smartphone que nosotros tenemos en nuestras manos el día de hoy haya sido posible que se gestara. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir eh, qué es tecnología. La tecnología, si quisiéramos darle una definición muy aproximada, sería ese conjunto de ciencias que se han juntado para resolver un problema específico de un individuo, de una colección de individuos o de una sociedad misma, para mejorar la condición y la calidad de vida del individuo, del conjunto de individuos o de la sociedad misma. Esa sería una definición muy aproximada de tecnología. ¿Por qué nosotros hablamos de resolver necesidades específicas? Porque si nosotros vemos el equipamiento que tenemos en nuestro hogar, nos damos cuenta que la tecnología no es algo ajeno a nosotros, por el contrario, la tecnología es algo que nosotros tenemos de una manera muy cercana desde que estamos muy pequeñitos. Es muy raro de pronto que alguien pudiera decir, no, la verdad, yo en mi casa no tengo plancha, ni tampoco tengo licuadora, ni tengo una nevera, ni tengo una lavadora, porque eso ya se ha convertido en una necesidad casi básica de todos los hogares en todas las partes del mundo. Aunque geográficamente las necesidades cambian, hay cosas muy básicas que toda persona tiene en su hogar. Entonces, la tecnología es algo que es inherente en este momento en el ser humano y que de una u otra manera quien concibió poder construir una nevera la concibió pensando en beneficio de un individuo, de un conjunto de individuos o de una sociedad misma. Entonces, lo primero es poder reconocer que las tecnologías informáticas están pues en nuestro hogar de una manera muy marcada y muy presente. Entonces, lejos de pronto de pensar que las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones tuvieron su génesis o su origen hace 30 años con la invención del computador, la unión con el internet y bueno, todas estas cosas que de pronto los que somos de esta generación o de una generación muy próxima a la invención del computador, eh, podemos pensar que fue allí donde nacieron las tecnologías informáticas, pero siendo muy fieles a la historia, las tecnologías informáticas nacieron justo después de la invención de la escritura y estas dieron pasos agigantados hacia la sociedad de la información, desarrollando tecnologías como el telégrafo, como el teléfono, como la radiotelefonía, como la televisión, como el internet mismo. Y en este momento estamos en la época donde hablamos de posicionamiento global y también hablamos de telefonía móvil, haciendo referencia, a diferencia de sus antecesores,
a, a una tecnología que está libre de cables. Entonces, eso pues básicamente es eh, las TICs. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver cómo se han cristalizado cada uno de estos hechos y cómo lo podemos marcar en una línea del tiempo? Para eso tenemos este gráfico y nos damos cuenta que hacia el año 4000 antes de Cristo en Mesopotamia se conocieron los primeros escritos y que también pues podemos ver que hacia el año 2000 antes de Cristo también se conocieron los primeros sellos en la India. También podemos darnos cuenta que el primer libro impreso se dio en el año 862 aproximadamente después de Cristo. Asimismo, se fueron dando una serie de instrumentos y de aparatos como lo fueron las heliografías, como lo fue también pues los tipógrafos, como lo fue también el teléfono de Alexander Bell, que esa pues, yo creo que es una historia que sí todos manejamos, y también cuando se produjo las primeras transmisiones de radio hacia el año 1920. Pero si nosotros esculcamos un poquito más atrás en la historia, nos damos cuenta que antes de que sucedieran todos estos hechos, también en otras partes del mundo estaban sucediendo otros, también bien interesantes, como por ejemplo que en Alemania se diera en el año de 1609 el periódico, también o la impresión pues del periódico. También que en Estados Unidos y en Gran Bretaña se estuviera dando la tecnología Morse, eh, la cámara de placa de Hum, también el Marconi o los primeros telégrafos sin hilos, la primera cámara que dio origen también a, a las primeras transmisiones de televisión que se dieron en el año de 1930, el primer correo electrónico que se envió en el año de 1971, la primera conexión de internet que se dio en el año de 1990 aquí en Colombia, y de ahí en adelante pues todo lo que nosotros ya hemos visto eh, de lo que es la parte ya del internet. Ya hacia el año de 1994 en adelante ya nosotros podemos llamar la generación de la información, y las TICs han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad de hoy, que es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga en cuenta esta realidad, y eso es lo que estamos haciendo en esta materia. Existe una pedagogía digital y esta pedagogía tiene que ver con el uso de las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones aplicadas a la escuela y a la formación virtual, y responde una necesidad de inclusión académica. Esa palabra que tal vez ustedes no hayan escuchado antes porque no son docentes, inclusión académica hace relación a posibilitarle a cualquier individuo en cualquier condición social tener acceso a la educación y a una educación de calidad. Entonces, en el caso de nuestro campus, nosotros tenemos programas de diversa índole por todo el territorio nacional, inclusive tenemos convenios internacionales en donde en nuestras aulas virtuales estudian diferentes carreras y se desarrollan diferentes programas. Pero eso realmente no es lo interesante. Realmente lo interesante es poder saber que tanto una persona del campo que esté viviendo en una finca a 3 horas del pueblo pueda acceder a este tipo de inclusión académica. Es algo hermoso porque sabemos o tenemos noción de algunos estudiantes que nosotros jamás les hemos visto cara a cara, pero les conocemos y conocemos sus necesidades y saben que viven muy muy lejos y que de una u otra forma hacen el esfuerzo bastante grande de poder
eh, desplazarse 2 y 3 horas en moto al pueblo más cercano para poder cumplir con sus labores académicas en el internet del pueblo porque no tienen conexión a internet en ese momento. Entonces también es poder pensar que nosotros nos hemos convertido en un puente para que nuestros estudiantes sean alumnos del mundo, que el aula sea el mundo, que no haya ningún límite. Entonces tenemos profesionales que han querido estudiar maestrías y doctorados en otras naciones como Estados Unidos, como España, como Francia, como Italia, como Brasil, como México, como Perú. Entonces, nosotros les hemos facilitado que ellos sin desplazarse de su país de origen, sin incurrir con estos gastos, puedan pues de una u otra manera acceder a una educación de calidad. Eh, en la pedagogía que nosotros manejamos, nosotros sí que tenemos claro como docentes y como parte pues del cuerpo administrativo de mi campus, tenemos muy claro que nosotros impartimos una educación con esta filosofía. Nuestros alumnos aprenden para la vida, pero los educamos para el futuro. Los educamos con las competencias mínimas que toda persona debe tener para que tenga grandes posibilidades de éxito dentro de una sociedad que cada día está más especializada, está más sectorizada y espera de la educación o del aula de clase salgan personas que puedan adherirse de una u otra manera a esta sociedad que en este momento pues es más exigente. Esa es la palabra correcta. Entonces, para poder ser este puente, nosotros utilizamos algo que se llama ABA y también se conoce con el nombre de LMS. ABA significa Ambiente Virtual de Aprendizaje. Para nuestra materia o nuestro caso, nosotros lo vamos a llamar plataformas de aprendizaje y esta tecnología nos permite poder gestionar programas de calidad dentro de una página y abrirle todo un abanico de posibilidades a nuestros estudiantes para que puedan aprender y puedan educarse en cualquier horario, las 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, porque lo que sucede en mi campus es que para nosotros no existen los festivos. Vamos a hacer una comparación con respecto a la educación presencial y la educación presencial, su barrera justamente es que implica unos desplazamientos, unos costos de materiales, el proceso de aprendizaje se da en un aula, es de una manera bilateral y se considera que la educación presencial maneja un sistema cerrado. Eso quiere decir que por más que trate de aperturarse este sistema, no vamos a poder salir de un aula de clase, no vamos a poder hacer que la relación sea bilateral, o sea, que exista solamente el proceso de aprendizaje siempre y cuando haya un docente y siempre y cuando haya un estudiante. En la educación virtual, la característica es que es un sistema abierto, abierto porque no te exige horarios, no te exige que haya una sincronía para que tú puedas ser educado. Tenemos estudiantes que trabajan en vigilancia o trabajan como escoltas y ellos muy a la 1, 2 de la mañana es que pueden hacer sus tareas, entonces les permite de una u otra manera la educación virtual no ser tan inflexible. Es un sistema abierto que se está actualizando constantemente porque justamente poder hablar de educación virtual es tener que hablar que tenemos que estar actualizando nuestros contenidos semestralmente. Nuestros contenidos, algunos caducan cada semestre, entonces se montan nuevos contenidos para que los alumnos siempre vean de una u otra forma esos contenidos actualizados. Nuestros alumnos alcanzan más rápido los objetivos de aprendizaje, puesto que tienen más herramientas al alcance. Y vamos a colocar el caso de que estuviésemos hablando en la secundaria
de biología. Entonces yo como docente de biología quisiera ilustrarles lo que es una célula, pero resulta que las únicas herramientas que yo tengo son un tablero y mi habilidad para yo poder dibujar, que no es muy buena, por cierto. Entonces, no es lo mismo comparar el yo tener la herramienta de poderles mostrar un video microscópico de cómo es la célula realmente a yo dibujarla en un tablero. Entonces, obviamente el poder tener más visualidad, tener más herramientas visuales, más herramientas multimedia, hará que mi estudiante tenga un proceso de aprendizaje más enriquecido y obviamente también aprenda más rápido y alcance más rápido los objetivos de aprendizaje planteados. Todo alumno virtual necesita un kit de herramientas. Es indudable que los trabajos deben tener un dominio mínimo de unos programas que son muy sencillos, pero de todas maneras debemos tener ese dominio mínimo. Debemos tener también un dominio mínimo de lo que son los motores de búsqueda, cómo buscar, en dónde buscar, y también necesitamos tener un dominio mínimo del correo electrónico. De hecho, sin correo electrónico, ningún estudiante se puede matricular o se puede inscribir en nuestro campus, así como también si buscan cualquier cosa en internet, les va a pedir un registro y ese registro por lo general se hace con un correo electrónico. Entonces, la siguiente masterclass va a estar orientada a esas herramientas, cómo se maneja el correo electrónico, cómo se maneja el paquete de Office, que incluye pues lo básico, lo que es lo que vamos a utilizar o lo que el docente va a pedir que el alumno pues utilice para hacer las tareas, para presentar los proyectos y obviamente también cómo se utiliza adecuadamente Internet. Suena como raro que de pronto no sepamos utilizar el Internet, pero la verdad es que no sabemos utilizar el Internet. Hay muchas herramientas que son gratuitas, que están dispuestas inclusive solo con abrir un correo electrónico y que nosotros no conocemos cuál es su uso. Entonces nos vemos en la próxima masterclass. Espero que estos casi 20 minutos hayan sido de muchísimo provecho y que pueda transmitirles a través de mi voz y a través de las diapositivas que preparé para ustedes esa calidad y ese carisma que caracteriza a nuestro equipo de trabajo.